Nueva lección urgente de economía para Progress. Hoy vamos a hablar del mercado hipotecario, de precios de hipotecas y ¿por qué? Porque desde Podemos, desde esa formación que se integra dentro de la que tiene Yolanda Díaz de Sumar, nos han puesto encima de la mesa una propuesta para aliviar los problemas que tienen las personas con hipotecas a tipo variable. Vamos a escuchar la propuesta de Podemos. Hay que recordar que desde Podemos llevamos muchos meses insistiendo en la urgente necesidad de poner un tope a las hipotecas de tipo variable y mantenemos esta propuesta. Creemos que es urgente y que es ineludible porque, una vez más, miles y miles de familias se van a ver afectadas por esta medida del Banco Central Europeo y van a estar absolutamente asfixiadas, con lo cual entendemos que es imperioso poner ese tope a las hipotecas de tipo variable en este país. Bueno, ya lo ven. Para Podemos la situación es sencilla. Si hay un problema con los precios, se establece un límite a los precios. Lo han hecho con el alquiler, quieren hacerlo con los productos del supermercado, ya lo hicieron o ya quisieron hacerlo con las gasolinas y ahora uno de los caballos de batalla son las hipotecas a tipo variable. ¿Por qué? Pues porque a medida que sube el Euribor, suben las cuotas de las hipotecas a tipo variable y esas personas que durante años se beneficiaron de tipos extraordinariamente bajos, ahora mismo tienen que sufrir el encarecimiento vertiginoso de sus cuotas hipotecarias. Pero el problema que tiene Podemos, por un lado, es que no entienden cómo funciona el mercado. Ellos creen que lo que sucede es que los bancos son tan absolutamente avariciosos que lo que quieren es sangrar a sus clientes hasta la extenuación y que por eso están subiendo los tipos de interés de esa manera. Y consideran que la subida de tipos de interés no frena la inflación. Se equivocan, señores de Podemos. La única manera de poder meter en cintura la inflación es subiendo los tipos de interés, que entre otras cosas lo único que supone es que se reduce la masa monetaria en circulación y se le da valor al dinero, cosa que antes no tenía. Por eso, la única manera de hacerlo es subiendo los tipos de interés, frenando la economía y corrigiendo los excesos que se cometieron en el pasado. Vamos a ver una gráfica para explicar qué es esto que propone Podemos de ponerle un límite por encima a los tipos de interés. ¿Se acuerdan ustedes de las cláusulas suelo que se consideraron abusivas y que se quitaron después de un populismo judicial extraordinario? Bueno, pues lo que nos está proponiendo Podemos es establecer las cláusulas techo que se firmaban cuando se firmaban las cláusulas suelo. Vamos a hacer un poquito de historia, no les voy a aburrir demasiado tiempo. Esta es la gráfica de cómo se ha evolucionado el Euribor desde 1999 hasta nuestros días. En 1999, antes del 99, en la primera década de los 2000, el Euribor pasó del 3 al 5%, bajó otra vez al 4, luego al 3, luego bajó al entorno del 2, subió de nuevo al 4, al 5%, incluso llegó a rozar el 6% para, en el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, caer a plomo, recuperar un poco hasta el 2% en 2011-2012 para definitivamente entrar en ese periodo de 10 años de tipos extraordinariamente bajos y la subida vertiginosa que estamos sufriendo ahora. Pero claro, cuando se contrataban las hipotecas en la primera década de los 2000, lo que teníamos en el retrovisor eran tipos que oscilaban entre el 3 y el 5%, y antes incluso del 16, del 17, del 18%, como se llegaron a firmar en el 95, en el 92, posteriormente ya acercándonos a la década de los 2000, con la llegada del euro y demás, los tipos de interés bajaron. ¿Y qué hacía la gente? Decía, hombre, yo he visto las hipotecas en el 17%, a mí el banco me dice que me va a establecer un baremo entre el 10, el 11% y el 3 o el 4, el 3 o incluso el 2,5% como cláusula suelo, es decir, nunca voy a pagar una cuota correspondiente a un interés superior al 10, ni menos de una cuota de un interés inferior al 3%, pero en este momento, un tipo de interés del entorno del 3% se veía como un tipo de interés bastante bajo. ¿Por qué? Porque en el retrovisor lo que teníamos eran tipos extraordinariamente altos. No es verdad que la gente no supiera lo que estaba firmando, sabía perfectamente que lo que significaban esas cláusulas es que nunca iba a pagar más de una cuota determinada ni menos de una cuota determinada. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que efectivamente ahora lo que tenemos en el retrovisor son unos 10 años de tipos extraordinariamente bajos. Entonces ahora que se nos vuelva el Euribor al 3 o al 4%, que eran los entornos habituales en esta década, nos parece extraordinario, nos parece malísimo. Y volvemos a pedir, oh casualidad,
que se establezcan las cláusulas. Una cláusula techo en este caso para que no paguemos más de un determinado tipo de interés y que las familias no tengan que sufrir. Lo que demuestra Podemos con esta propuesta es un desconocimiento absoluto de cómo funciona la economía, desde luego un desconocimiento total de cómo funciona la inflación, de cómo se genera la inflación, qué es lo que la crea y cuál es la única manera de bajarla, que es subiendo tipos de interés, pero también que los gobiernos se aprieten el cinturón, reduzcan el gasto, reduzcan la deuda y pongan en orden sus cuentas. Esta propuesta de Podemos lo único que hace es volver a la intervención de precios. ¿Y cuál es el ejemplo más reciente que tenemos de intervención de precios para saber qué podría suceder si finalmente se pone en marcha? El tope que pusieron de los precios del alquiler. No pueden ustedes subir los alquileres por encima de un 2%. ¿Cuál es el resultado de esa política de establecer límites máximos a los precios, en este caso de los alquileres? Pues en un año un 30% menos de oferta en alquiler y un 15% más de precios, un 15% de subida en los precios del alquiler. ¿Qué provoca la intervención de los precios? Escasez y subida de precios. Y con este comportamiento del indicador, ¿qué creen ustedes que pasará si volvemos ahora a establecer límites a las hipotecas? Yo creo que la lección es clara.